Otra crisis política, institucional y social atraviesa a la región. Ya no la de Chile, ahora es Perú el escenario de una hiperpolarización en plena elección de presidente este año. Lo hemos visto toda la semana pasada, esa competencia muy justa entre Keiko Fujimori, una candidata histórica en el Perú, y un candidato novedoso, Pedro Castillo, de extrema izquierda, según se lo describe en el Perú. ¿Qué tiene para ver la Argentina en ese proceso político que puede repercutir aquí? Élites gobernantes versus una ciudadanía que no se siente representada. Y en el fondo, en el telón de fondo, la figura de Mario Vargas Llosa, con aquella pregunta histórica de su novela Conversación en la Catedral. ¿Cuándo se jodió Perú? ¿Por qué Perú, que tiene una economía sostenida, una macroeconomía sostenida y saneada de los últimos 20 años, vuelve ahora con serios problemas políticos? Detrás o debajo de esa macroeconomía estaban pendientes deudas irresueltas. Bueno, de todo esto vamos a tratar hoy en la repregunta. Hola Luciana, ¿qué tal? Un gusto siempre estar en contacto con los amigos de Argentina. Bueno, Alberto Vergara es un politólogo, uno de los grandes analistas de la situación política del Perú. Es doctor en ciencia política por la Universidad de Montreal, en Canadá. Es profesor universitario en la Universidad del Pacífico, en el Perú. Ha sido profesor en la Universidad de Montreal, en la Universidad de Harvard, en Saint-Paul de París también. Es una voz escuchadísima en los temas de su especialidad, que son los procesos políticos de los países andinos, el tema de la ciudadanía, el tema de las tecnocracias en esos países y las políticas. Así que es la voz necesaria para analizar este cimbronazo que se está dando en el Perú. Publicaste esta semana en el New York Times una columna que lleva un título muy lleno de implicancias, Tiempos Recios, que es un título de una novela del Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa. Vamos a ir haciendo una especie de análisis capa por capa. Por un lado, ¿cómo es que se produce este cimbronazo electoral, que es también político, con una hiperpolarización tan extrema, y sectores que apelan al terror, la llegada de una extrema izquierda, de las élites de la derecha peruana, pero también una inquietante extrema izquierda que no parece muy preparada para gobernar? ¿Esta situación que atraviesa Perú hoy es nueva o ya se daba de alguna manera subterránea, a pesar o más allá de esa paz, de esa quietud macroeconómica que atraviesa el Perú desde la llegada de Fujimori hasta el presente? Como siempre en estas cosas tienes estos dos componentes, cuestiones más estructurales y cuestiones más coyunturales, políticas, y desde luego el resultado es el encuentro de esas dos cosas. Yo diría que para usar tu imagen de las capas, uno encuentra, vamos a empezar por una capa intermedia, que es el proceso político de los últimos 5 años, básicamente el deterioro de las relaciones políticas e institucionales en el país, con manifestaciones en el conflicto inacabable entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, que llevó a que Perú tenga 4 presidentes en 5 años, 2 congresos, disoluciones de congreso, en fin, un gran desgobierno a ese nivel, que viene asociado a los escándalos de corrupción, Claro. Odebrecht y Lava Jato, que es un elemento es como una gota de irracionalidad que entró en el sistema político peruano, porque todos los políticos pasaron a recoger agua envenenada de ese pozo. Entonces, Claro. todos quieren evitar la cárcel. Y entonces eso hace que ya sea en muchas ocasiones un juego político que en realidad no es nada más que una pantomima de políticos con un juego judicial. Entonces, eso... Alberto, tengo una pregunta, me quiero detener en ese punto porque me parece particularmente interesante, porque la corrupción también es un problema endémico de Argentina. Hay unos 5 presidentes, ¿no?, peruanos que han sido, expresidentes peruanos que han sido impactados por procesos judiciales. Algunos han terminado en la cárcel o han tenido prisiones preventivas o tienen orden de captura internacional. Toledo, ¿no?, es el que tiene orden de captura. Bueno, Alan... extraditado. Alan García, que se suicida cuando la Fiscalía ordena su detención en 2019.
también Ollanta Humala y, bueno, Keiko Fujimori, también la candidata, ¿no?, que está atravesada por procesos judiciales de corrupción. ¿Qué otro presidente? Kuczynski está en detención domiciliaria. Claro, Kuczynski. Eh, y bueno, y si nos vamos atrás, incluso Morales Bermúdez, que fue presidente entre el 75 y el 80, tiene una condena por derechos humanos en Italia, que como el señor ya es anciano y pues, Pero esa es otra etapa. En los últimos 5 años ha habido procesos judiciales que impactaron más o menos a unos 5 presidentes o expresidentes que han terminado condenados o en prisión domiciliaria o directamente con orden de extradición, como bueno, vos decís. el presidente Humala y su esposa también, casi un año presos. Presos, directamente con domiciliaria o presos en cárceles. Eh, Presos como lo que llaman prisión, se me olvidó el adjetivo que usan, preventiva. Prisión preventiva, bien. Entonces, importante lo que señalas, es decir, este cimbronazo político en realidad tiene que ver con una crisis de la clase política de manera transversal, de distintos sectores, que termina en crisis por sus vinculaciones con la corrupción. Brutal, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, la ex alcaldesa de Lima que era de izquierda, el alcalde de derecha, todos formaron parte del tinglado que organizaba Odebrecht, y entonces eso generó una crisis de confianza absoluta, y por lo tanto eso creo que es un primer nivel que ayudó entramos a la capa coyuntural, ayudó a que hubiera una fragmentación enorme en la primera vuelta. Es decir, no confías en nadie y todo el mundo, la ciudadanía se disgregó en 8 candidatos tenían posibilidades de pasar a segunda vuelta pues 20 días antes de la elección o 15 días antes de la elección, y el señor Castillo de hecho no existía. Para que te hagas una idea de la volatilidad enorme de esto, yo hice un juego con mis estudiantes y les dije, vamos a apostar a ver quién acierta, con quiénes pasan a segunda vuelta y quién sería presidente. Y de 30 estudiantes de ciencia político, nadie a 10 días de la elección dijo Castillo, no presidente, no lo puso en segunda vuelta, Claro. nadie a 10 Sí, a días. Keiko Fujimori. Keiko Fujimori algunos, y Uh-huh. Keiko Fujimori presidenta, solo una persona. ¿Y cuál era para tus estudiantes de ciencia política el candidato con más chances? Estaba repartido entre Johnny Lescano, Hernando de Soto, el propio ¿Qué son Forsyth. estos nombres, Alberto, que nos resultan más alejados, que representan un centro moderado? Representan un poco de todo, la verdad. El señor López Aliaga representa una derecha de pretensiones fascistas, Hernando de Soto representa una derecha más liberal tecnocrática, Forsyth no sabemos qué significa porque era un conjunto vacío, es un exfutbolista al que nunca se le oyó una idea. Entonces, es eso, había un poco de todo. Pero en todo caso ayudó a la fragmentación del voto que generó que finalmente Castillo pase a segunda vuelta con 18% de los votos, que es una votación con la cual hubiera quedado cuarto en cualquier elección peruana previa. Claro. Y Keiko Fujimori consiguió 13% de votos válidos. En términos absolutos no consiguió ni siquiera 1 de cada 10 peruanos. Uh-huh. Entonces los dos pasan a segunda vuelta con un respaldo muy, muy, muy bajito. Entonces, esa es la coyuntura de fragmentación favorece eso. Ahora, entramos a la tercera capa para seguir en tu propuesta, que es una más estructural. Y es que esa fragmentación y lo que genera se asienta sobre una geografía política del país tradicional. Ajá. Y es una diferencia sustantiva entre las prioridades políticas de Lima, esencialmente, de la costa de una manera más larga, frente a una sierra y un mundo rural muy opuesto a esas preferencias. Es lo que los politólogos llamamos un clivaje, ¿no? Una distancia, una distancia política que de tanto en tanto reaparece. Ahora, Alberto, ahí tengo una pregunta, porque en esta descripción de capas que estás haciendo, en principio había, en esta superfragmentación que se da en la primera vuelta,
una falta de capacidad de representación por parte de los distintos candidatos que se presentan, muy parecida de un candidato al otro, y quizás se recorta mejor Castillo y Fujimori, Keiko Fujimori. Ahora, lo que surge en esta polarización que se da la semana pasada, en la vuelta definitiva, es que el país se divide. Recién ahí es que el país se divide en en esa dicotomía de la sierra y lo que vos llamás en el artículo del New York Times, creo, indiada, ¿no? Y los políticos limeños o la sociedad limeña menos vinculadas con lo rural. Bueno, no me hagas decirlo a mí, evidentemente es una alusión a un término despectivo y a un Claro, insulto claro, sin duda, sí, utilizado sí. tradicionalmente en las clases altas para referirse a la población de la sierra, ¿no? Ujú. Pero claro, ese es el punto que yo creo que es paradójico y triste de esta elección, es que dos candidatos que eran malos, que eran mediocres en términos políticos y peligrosos para la democracia, terminaron polarizando a todo el mundo. Es decir, uno lo que se esperaba es pues una distancia crítica, votaré por uno, votaré por el otro, pero conociendo lo que prometen y lo que han hecho, no me puedo volver un fanático, un cruzado de estos señores. Claro. ¿Quién es? Sabemos, desde Argentina tenemos muy claro el derrotero de Keiko Fujimori. El derrotero de Pedro Castillo, lo que hemos sabido es que era un docente, un ex docente rural, muy activo como sindicalista del gremio docente en las huelgas de las marchas y las manifestaciones docentes de 2017. ¿Cuál es la relación, si efectivamente la hay, o ha sido una operación política desde la centro derecha y la derecha, de Castillo con Sendero Luminoso? Mira, lo que hay es que él como líder sindical en el 2017, en una huelga grande de maestros, él encabezó un sector radical del sindicato de maestros en un pleito interno por el control del sindicato, y en ese pleito él se alió con facciones que efectivamente son cercanas al Movadef, que es este movimiento como secuela de Sendero Luminoso en que existen algunos sectores. Eso es cierto, pero formaba parte, digamos, de una dinámica sindical con la cual se alió. Pero me da la impresión que Castillo, si uno ve su trayectoria de los últimos años, en realidad es un líder sindical que se va, que como ocurre mucho, se va asociando pragmáticamente con quien le permite avanzar sus pliegos de reclamos. Es decir, antes fue mucho tiempo militante de Perú Posible, que era el partido de Alejandro Toledo, un partido, vamos a llamarle, de centro derecha. Durante años fue militante de ese partido. En esa misma huelga del 2017, así como se alió con sectores cercanos a Sendero Luminoso, se alió en el Congreso con el Fujimorismo para descarrilar a la ministra de Educación y acabar con la meritocracia en la educación pública. Por eso es que en realidad a veces en el debate, cuando Keiko Fujimori lo acusaba de usted se alía con los terroristas, yo no entendía por qué él no le decía, pero también me aliado con usted, hemos sido aliados contra la ministra de Educación. Entonces, es una trayectoria de un hombre, sobre todo, pues, pragmático, y que tiene efectivamente el problema, más que él como individuo, es la plataforma del partido con el cual postula, y que no sabemos si efectivamente va a mandar él o el partido. Si es el partido, lo que nos están prometiendo, pero sin ningún rubor, es un autoritarismo leninista. Es lo que dice su programa, es decir, es la celebración de Daniel Ortega, de Nicolás Maduro, es la apuesta por un régimen autoritario. No lo estás terruqueando, no lo estás terruqueando. Terruquear es este verbo peruano muy interesante que contamos que es estigmatizar a una posición progresista como terrorista y vinculada con Sendero Luminoso. No es esa, no, es decir, la lectura que se hace es directamente, es literal lo que estás describiendo. El Partido Libre en su plataforma tiene estas afirmaciones. Sí, están las palabras leninista y que la izquierda que no apoya eso en realidad es una izquierda tibia, no revolucionaria,
y saludan a Daniel Ortega y a Nicolás Maduro. O sea, no estoy exagerando absolutamente Sí, nada. sí. Y de hecho, también se han hecho públicos conversaciones y audios de líderes del partido en que afirman con todas sus letras que si llegan al poder no lo quieren soltar, que Sí, las sí, sí. revoluciones no se hacen con, de hecho creo que, espero no equivocarme, pero lo que dice uno de los congresistas electos de Perú Libre en un audio se refiere a pelotudeces democráticas, como la Claro. alternancia. Ahora, Entonces, Albert, no es una invención. Alberto, si Perú, en Perú finalmente, bueno, el Perú de Pedro Castillo, ¿cómo sería? Porque lo que vos señalabas en tu artículo Tiempos Recios es que, Tiempos Recios en el Perú, el artículo que publicaste en el New York Times, es que lo más llamativo de la figura de Pedro Castillo no es tanto su posición de extrema izquierda, sino su falta de capacidad para elaborar un discurso político interesante, es decir, muy precario, vos creo que esa es la palabra que usás, su posicionamiento político. Entonces, hemos leído que está en contra del aborto, que está en contra del matrimonio igualitario, en contra de la educación sexual en las escuelas. Hemos leído en Argentina que se define como católico y a favor de la familia, pero al mismo tiempo es de una extrema izquierda. ¿Cómo sería el Perú de Pedro Castillo? La verdad es que no lo sabemos porque, mira, si hubiéramos hecho el ejercicio de intentar pronosticar cómo se iban a comportar los gobiernos peruanos a partir de las campañas o de sus planes de gobierno, en todos los casos habríamos fallado, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil decir eso. Creo que es alguien, efectivamente, como estás describiendo, conservador y en eso se acerca a su oponente y a otros partidos. Creo que eso sí está claro que no va a haber progreso en las agendas progresistas, valga la redundancia. Pero luego, ¿cómo va a ser creo que en un país tan desestructurado políticamente, con tan pocos partidos, sin vida sindical, una sociedad básicamente informal, todo está muy en el aire para que la política pueda moldear esto de alguna manera. Yo lo que siento es que Castillo es como un líquido que será de la forma que el recipiente le otorgue, ¿no? Lo que no sabemos es qué recipiente va a ser ese. ¿Eso se puede traducir en términos clásicos como ingobernabilidad? Como, bueno, con altas probabilidades de ingobernabilidad, sí, sin duda. Porque no tiene la fuerza, porque va a tener... Es decir, también depende un poco de lo que tendrá como instintos. Creo que es alguien, es decir, Luciana, es alguien que nunca ha sido alcalde, no ha sido regidor, Claro, no ha tenido ninguna experiencia política. Entonces, claro. digamos, podríamos pensar en escenarios. Hay un escenario en el cual le hace caso a su partido y desde el 28 de julio decide impulsar una asamblea constituyente en un estilo de la izquierda latinoamericana, y entonces eso va a levantar una protesta generalizada en la costa y en Lima, y promete desgobierno. Sobre todo si intenta hacerlo por fuera de los cauces constitucionales para hacerlo, que ese sería el problema, ¿no? Alberto, la otra pregunta es, ¿cómo es un Perú en manos de Keiko Fujimori? ¿Hay más continuidades y más chances de una gobernabilidad, aunque con grandes agujeros negros como el de la corrupción? Pues sí y no. Yo creo que de primera instancia creo que es un gobierno que generaría algo, de hecho yo lo llamé en algún artículo alguna vez, algo así como un autoritarismo segmentado. Creo que habrían prácticas autoritarias contra ciertos sectores de la sociedad civil, de la prensa, contra lo que es identificado como, digamos, los puntales del antifujimorismo, tendrían seguramente represalias de parte de un gobierno fujimorista. En términos económicos, evidentemente se mantendría el statu quo, la constitución, esa institucionalidad seguramente se mantendría. Lo que no estoy seguro es que necesariamente habría una gran gobernabilidad. De hecho, en algún momento yo he pensado de manera algo pesimista que esta elección lo que nos ponía era la opción de votar por si queríamos el desgobierno en agosto o queremos el desgobierno en octubre. Porque creo que Keiko Fujimori, como es evidente, tiene el rechazo absoluto de la mitad del país
independientemente de cuál sea el resultado final de la elección, tiene el respaldo, el rechazo absoluto de medio país, e incluso parte de su propio voto es gente que hace 2 meses decía que jamás votaría por ella y que está teniendo que votar por ella de puro miedo al otro candidato que le resulta peor. Entonces, las posibilidades de que ella tenga una popularidad muy baja y un rechazo muy grande en el país desde el inicio son muy altas. Y además ella no parece una persona para la unión, para el reagrupamiento del país. Es alguien como que instruido y inmerso en la confrontación, en la defensa, en Claro. sobrevivir, en el ataque. Y creo Alberto, que cuando sí, habrían, solo para terminar, y sí, creo que sí, cuando decime. habrían movilizaciones, caería en la tentación de la represión que llevaría a un desgobierno que eventualmente incluso podría llevar a su caída como presidenta, ¿no? Una lectura que vos planteás en ocasiones enfrenta, bueno, las élites versus esta sociedad más rural e informal del Perú. Ahora, lo llamativo en el caso peruano es que desde el advenimiento del fujimorismo, que fue tan crítico en términos de derechos humanos y de corrupción, pero fue muy efectivo para reordenar macroeconómicamente al país, Perú viene creciendo y se convirtió en uno de los países de América Latina con mayor crecimiento sostenido, un crecimiento en la última década del 4% anual promedio, una inflación que ronda, estaba calculada para el 1.5, 2.5 para este año. Es decir, desde Argentina ese tipo de indicadores son realmente envidiables. Pero al mismo tiempo, evidentemente, la sociedad peruana no ha logrado resolver cuestiones más de fondo. Esto tiene que ver, decías vos, con la costa y los limeños versus la sierra y esta sociedad más rural. Tiene que ver con una captura del Estado por parte de las élites que gobernaron desde el fujimorismo en adelante y que se visualiza muy claramente en cómo cayeron en hechos de corrupción, cómo trataron de acomodarse y salvar sus bolsillos en hechos de corrupción. ¿Hay algo de eso? Una macroeconomía que se sostiene de alguna manera en los pies de barro de la captura del Estado por el capitalismo de amigos, que es una de las lecturas críticas que se hace en este proceso. Algo de eso hay, ¿no? Yo creo que es innegable que la economía anduvo pues bastante bien hasta el 2014, 2015 y luego comienza a haber un deterioro certero. Ahora, si uno lo ve en una perspectiva un poco más larga, en realidad lo que tenemos es una caída sostenida desde el 2007. El 2007, 2008 tienes este momento de gran crecimiento económico, pero al cual nunca se le hicieron los ajustes para que, no sé, se elevara la productividad de la economía peruana, para incluir incluso financieramente a la ciudadanía, es decir, para construir un mercado, un capitalismo más competitivo, más moderno y no un capitalismo de cuates, como dicen en México, Claro. que es lo que tenemos pues, en muchos países de América Latina. ¿Se trata, Alberto, de reformas pendientes en el sentido que vos las describís o de reformas pendientes en el sentido de alguna manera, distribución de esa riqueza macroeconomía? Estos indicadores tan interesantes no han repercutido necesariamente en cerrar la desigualdad en el Perú. Los datos dicen que el 20% más rico de la población peruana tiene ingresos 18 veces mayores que el 20% más pobre. Sí, como en toda América Latina, ¿no? Somos pues un continente súper desigual, pero creo que lo que hay que entender también es que, es decir, hay un proceso político alrededor de eso, ¿no? Y que no ha habido creo que no solo es un asunto de desigualdad económica, es un asunto de desigualdad política, de desigualdad frente a los servicios del Estado, desigualdad frente a la forma en que uno es tratado en su propio país. La desigualdad tiene una serie de ramificaciones que escapan Claro. al Gini y que yo creo que son importantes a la hora de movilizar a la gente. Y además, por último, creo que algo que es importante y que forma parte del ánimo del país en este momento es que ese milagro económico
del que hablamos, pues ya pasó hace bastante tiempo y la performance económica del Perú en medio de la pandemia ha sido desastrosa. Es decir, una economía que no aguantó, que ha sido, es curioso, es la economía más fuerte de América Latina en los últimos 20 años y es la que peor se comporta cuando llegó la pandemia. Ahí te habla de algunas debilidades. Quiero decirte, Alberto, que debo decirte que el ego argentino se sostiene alto ahí porque Argentina es la que muestra mayor caída del Producto Bruto durante la pandemia, ¿no? De casi de 10 puntos. Creo que, bueno, no se trata de hacer una competencia de No, no, calamidades, esto pero en es... todo caso, efectivamente, pues ahí hay un tema fundamental que apareció, pues todas las precariedades de la sociedad emergieron con la pandemia de una manera Claro. muy grave, ¿no? Ahora, Y eso también. me interesa mucho ese punto, porque los indicadores macroeconómicos parecen sólidos y, sin embargo, Perú, sus índices de informalidad de la economía, si la gente en trabajos muy precarizados y sin acceso a cuestiones de derechos muy claves, falta de sindicalización del sector productivo, es decir, eso que no está medido en alguna manera en esos indicadores, sigue permeando estructuralmente. Pero eso es un problema pendiente y una deuda de la democracia peruana porque las élites no han sabido escuchar de alguna manera a ese pueblo que subterráneamente se ha acostumbrado a vivir en una situación de privación de derechos. Yo creo que sí, hay una situación de defensa de un statu quo que es bastante ineficiente a estas alturas, ¿no? En el Perú creo que en los últimos 10 años, por lo menos, me parece evidente que las voces reformistas que señalaban estos problemas de la representación política, de problemas de productividad en la economía, en fin, esas voces más reformistas eran acalladas por una élite que, cegada por el dígito del PBI, creía que realmente pues, no había mucho que hacer y de hecho era un país en el cual la expresión el piloto automático era de todo el mundo celebraba el piloto automático del Perú en el que no importa qué pasan en las elecciones, siempre siguen con el piloto automático en la economía, ¿no? Y eso iba acabando la propia erosión y iba erosionando la legitimidad política del proceso general peruano e incubando malestares y con una representación política que se iba descomponiendo a una velocidad enorme y que nadie quería tocar porque finalmente era un punto de conflicto. Entonces yo diría que más que la captura del Estado por las élites o la maldad de las élites, lo que hay es unas élites que se sienten cómodas con un statu quo mediocre y que sobre todo le temen más a que podrías abrir un avispero que luego no sepas cómo gerenciar, regular, ¿no? Entonces yo creo que ahí está un poco la situación. Hay un statu quo que aunque todo el mundo sabe es deficiente, es más deficiente para unos que para otros, Claro, ¿no? claro. Alberto, la última cuestión, hablábamos de Mario Vargas Llosa al principio, de tu columna Tiempos Recios, que de alguna manera remite a la novela Vargas Llosa centrada en Guatemala y una suerte de conspiración internacional con Estados Unidos y la CIA para derrocar un gobierno en la década del 50. Y está el Vargas Llosa de Conversación en la Catedral, con el personaje de Zabalita, que pone esa gran pregunta en América Latina, ¿cuándo se jodió el Perú? Que es una pregunta que nos hacemos todos en referencia a cada uno de nuestros países, ¿no? La idea de Vargas Llosa de que en estas elecciones había que votar a Keiko Fujimori porque era el mal menor, y tu idea de que, y tu explicación de que Castillo representa un riesgo para la democracia liberal en términos de, por ejemplo, la amenaza a la alternancia democrática, a las instituciones claves de la República Liberal. Es un modo también de acordar con Vargas Llosa en ese análisis que hace de el mal menor. Yo creo que es una elección en la cual, como comentábamos al inicio de la conversación, son dos candidatos peligrosos para la democracia liberal. Y por lo tanto, a mí me parece justificado que los electores, vamos a llamarle genéricamente centristas, sientan más o menos temor a alguno de los dos lados. Yo creo que es legítimo creer que
hay menos riesgos para la democracia con Keiko Fujimori, pero también creo que por su trayectoria es legítimo pensar, no, mira, es la representante de un gobierno autoritario que lo reivindica, que tiene unas propuestas, pues me parece menos peligroso intentar Pedro Castillo. Ambas me parecen legítimas. Lo que me parece un problema es cuando, fruto de la polarización y del miedo, quienes apoyaron a una de las dos candidaturas les limaron todos los riesgos. Sí. Aparecieron como la encarnación prístina, impoluta de la libertad. Keiko Fujimori pasó a representar la libertad sin sombras, ¿no? Y el señor Castillo pasó a ser la propuesta de cambio, el Perú, en fin, profundo, hablando, y creo que esa postura ha favorecido a meternos en este problema, en el cual hoy que hay voces que comienzan a gritar fraude, voces que comienzan a gritar golpes de Estado, necesitamos gente moderada, centrista, que no se prestó a esta falsificación de los candidatos. Y ahí me surge una última pregunta, Alberto, lo que se llama en Perú muy, muy sostenidamente la izquierda caviar, que puede ser un progresismo más de centro, ¿cómo se posiciona en toda esta situación, en este marco? Pues yo creo que dividido, creo que hay partes que han decidido que era menos peligrosa Keiko Fujimori y hay otras que han recalado en Castillo, ¿no? Y creo que pues eso, finalmente el caviarismo, como se dice en el Perú, es una categoría difusa y en la cual, ¿no? Una suerte de radicalismo, vamos a decir, en su sentido tradicional argentino. Ah, de partido radical, decís, ¿a eso te referís? Sí, claro, del partido radical, ¿no? Sí, polarizando estas ubicaciones políticas del Perú, el reflejo sería ese. Bueno, inquietante. Y en términos de la economía, la ciudadanía no ha lo que me parece interesante es que la supuesta, la aparente paz económica no llevó a la ciudadanía a refugiarse bajo el ala de Keiko Fujimori, que parece ser más proclive en términos del statu quo económico a sostenerlo. Eso es curioso, ¿no? Que la ciudadanía la haya sostenido, dices, por esa razón. No, digo que en esta fragmentación, 50 y 50 en la que se ha dividido la ciudadanía peruana, es raro que se haya dividido así y no que algunos más hayan visto, que no hayan visto a Keiko Fujimori por su nombre y por la continuidad de este piloto automático que vos señalabas, que no hayan pensado que la figura de Keiko Fujimori pudiera ser una garantía de un orden económico al menos que los puede contener. Eso no pasó. Si de alguna manera la mitad de la ciudadanía no está conforme con ese piloto automático. Yo creo que ahí, primero, el piloto automático ya no estaba dando resultados, por lo cual defender el statu quo es poco razonable. Igualmente es poco razonable pretender un cambio de las magnitudes que promete el otro candidato, ¿no es cierto? Entonces, Claro. pero creo que ahí hay un problema de la propia candidata, un problema de legitimidad y de confianza muy serio. Ella tiene realmente una resistencia de parte de la población enorme, porque todos somos conscientes que el gran descalabro político de los últimos 5 años tiene como factor fundamental a ella. Es decir, el es ella obstruccionismo quien... desde el Congreso, ¿te referís? Sí, ella cuando no reconoció los resultados electorales, no saludó a Kuczynski y decidió vengarse, la revancha por no haber ganado la presidencia, de demoler la presidencia de Kuczynski y posteriormente seguir y demoler la de Vizcarra. Entonces, la gente ha visto, todos hemos visto cómo ella estaba al mando de algo que no tenía ningún interés en el Perú, sino en demoler esas presidencias. Entonces es muy difícil que ella pueda recuperar la confianza de la gente. Claro. Al único candidato al cual tenía opciones de ganarle era este súper radical. Con cualquier otro hubiera perdido por 30 puntos. Claro. Entonces, creo que ahí hay un problema de
de ella, ¿no? Claro, sí, sí, de su propia trayectoria política y cómo se ha posicionado en los últimos 5 años y no tanto de esa matriz macroeconómica que ha protegido en algunos indicadores al Perú durante estos años. Sí, creo que esa dimensión creo que, o sea, es decir, según las encuestas, la mitad de su voto, la mitad, Luciana, es de gente que quiere que Castillo no gane. Claro, Entonces, su respaldo es muy, muy muy bajo. ligerito y Claro, anunciaría una presidencia con problemas de popularidad, de claro, legitimidad, ¿no? Ni siquiera sus votantes son como que claro. partidarios de ella, ¿no? Bueno, Alberto, muchísimas gracias por estas precisiones y esta bajada en profundidad a los subterráneos de la vida política, social, económica, institucional del Perú en estos momentos tan claves, tan dramáticos por un lado y tan interesantes para, bueno, para observarlos por lo menos a la distancia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luciana, y ojalá que creo que es importante que en los próximos días la prensa internacional se ocupe de esto, porque lamentablemente hay voces irresponsables de ambos lados que agitan el fantasma del fraude, del golpe de Estado, y eso es algo que ya en América Latina tenemos que desterrar definitivamente. Bien, gracias, ¿eh? Bueno, esto fue todo por hoy en la repregunta, pensando la Argentina desde el Perú y pensando el Perú en la región.